¿Por qué hay diferentes estilos pictóricos en la historia? Ernest Gombrich. ¿Por qué diferentes épocas y naciones representaron al mundo visible de maneras tan distintas? Observa esta fotografía. ¿Te parece una silla? Ve ahora lo que hay detrás. El historiador vienés Ernest Gombrich relacionó la explicación de las ilusiones con la pregunta sobre los estilos pictóricos. Gombrich quizá es la figura principal del siglo XX en cuanto a los estudios culturales del arte. Arte e ilusión es su obra fundamental. Ahí, Gombrich explica el enigma del estilo pictórico, considerando al menos 4 puntos. En este video, vamos a revisar los primeros 2 puntos. Tienen que ver con el tipo de explicación que Gombrich quería dar al enigma de los estilos. Gombrich creía que es falso e ingenuo pensar que los artistas simplemente copian lo que ven. Es interesante su explicación, pues utiliza algunos argumentos de filosofía de la ciencia, de Karl Popper. Con ellos, Gombrich acercó las imágenes a las palabras. Sí, la idea de que las pinturas tienen un lenguaje le debe mucho a la siguiente teoría de Gombrich. A partir de arte e ilusión, las imágenes dejaron de pensarse como algo que naturalmente asociamos a los objetos que representan. Antes de ir a este punto, vamos al primero, que también involucra a Popper. Vamos a verlo, y al final será más fácil comprender la respuesta de Gombrich. 1. Una explicación no historicista. ¿Por qué en diferentes épocas y culturas han tenido diferentes estilos pictóricos? Gombrich se resistía a dar una explicación historicista del asunto. A grandes rasgos, el historicismo es una manera de interpretar la cultura apelando a diferencias colectivas, como la época, la tradición o incluso la raza, e ignorando el papel, propósito o los pensamientos de los individuos particulares que forman esos colectivos. Además, el historicismo supone que hay una lógica o espíritu trascendiendo cualquier cambio histórico, y que cualquier cambio cultural necesariamente se deducía de algún punto de la historia. Hegel defendió el historicismo, y en el siglo XIX esta interpretación de la cultura era muy popular. A Gombrich le parecía muy interesante ordenar toda la variedad de obras artísticas y darle sentido a través de un principio. Pero estaba en desacuerdo con la explicación historicista. No creía que los cambios históricos pudieran deducirse de un momento de la historia, ni que un mismo espíritu subyacera a diferentes ramas de la cultura humana en una misma época. Su resistencia al historicismo no era solo teórica. Gombrich tenía algo personal contra las explicaciones historicistas. Había asistido a un seminario en el que Karl Popper destrozaba al historicismo. Popper estaba convencido que el historicismo no solo carece de contenido científico, sino que estaba detrás del comunismo y el fascismo. Tanto Gombrich como Popper eran vieneses de origen judío. Ambos habían huido a Londres a causa de la Segunda Guerra Mundial. Gombrich suscribía con Popper en que las explicaciones historicistas tenían que tratarse con desprecio. Esto no quiere decir que Gombrich desconociera la influencia de la cultura en la creación artística, ni que negara la existencia de movimientos artísticos. Pero, a diferencia de los historicistas, creía que algo debía decirse sobre los individuos. Gombrich apeló a las teorías de su amigo, Karl Popper, y a la psicología de la percepción, para explicar por qué hay diferencias en los estilos pictóricos en la historia. 2. Se ve lo que se pinta, no se pinta lo que se ve. Gombrich tomó de Popper una hipótesis que cada vez era más popular en la filosofía de la ciencia, que la observación estaba cargada teóricamente. Te dejamos 2 videos aquí sobre cómo se ha defendido esta tesis. La idea es que el mundo nos ofrece demasiados estímulos visuales para suponer que podemos hacer observaciones completas. Ver implica distinguir la información relevante de la irrelevante, tener una idea de qué se debe ignorar y lo que no. La selección
está sesgada por nuestro conocimiento, por nuestros intereses, instrumental e incluso por nuestro organismo. Una explicación popular sobre cómo se producen las imágenes figurativas es que el dibujante observa y luego copia en el lienzo lo que percibe. Gombrich creía que esta es una manera equivocada de explicar cómo sucede la representación pictórica, pues ignora el hecho de que para que el artista pueda observar algo, debe ignorar el resto. De acuerdo con Gombrich, el artista no inicia su obra copiando sus impresiones visuales. Más bien, copia una especie de hipótesis visual de lo que debería observar. A este tipo de hipótesis visual o imagen conceptual, Gombrich la llama esquema. Los esquemas funcionan como modelos o plantillas que guían tanto lo que el artista debe observar como lo que se copia. Le ayudan a seleccionar y a recordar los estímulos visuales que debe atender cuando dibuja. Es como si fueran una solución al problema de cómo dibujar ciertos objetos en específico. Una vez que el artista obtiene el esquema, puede hacerle modificaciones o respetarlo. Los esquemas, en buena parte, determinan el estilo de la representación pictórica. Por ejemplo, en el medievo y el Renacimiento, ciertos manuales de dibujo estaban diseminados por toda Europa. Los manuales tenían figuras geométricas que funcionaban como vocabularios básicos, que le daban al artista los elementos esenciales para construir un lenguaje más complejo. Otros individuos no tenían acceso a los manuales, pero viendo el trabajo de otros artistas, se familiarizaban con esa manera de representar el mundo. Muchas veces, los artistas ni siquiera eran conscientes de estar siguiendo ciertos esquemas. Funcionaban como hábitos culturales y convenciones estilísticas. Los artistas podían seguir el esquema o modificarlo. Los esquemas que seguían los artesanos del antiguo Egipto, por ejemplo, tenían por objetivo lograr dibujos que pudieran ser reconocibles, sin intentar que se parecieran a lo que representaban. La tradición era demasiado fuerte y los artistas particulares aparentemente no sintieron la necesidad de hacerle ajustes significativos. Pero no es que fueran ineptos pictóricamente o que percibieran el mundo de manera diferente a nosotros. Simplemente apuntaban a un arte pictográfico, porque atendían a diferentes aspectos de la realidad. Querían decir, mira, aquí hay un hombre, aquí un bote, y funcionó. Solo a partir de los últimos siglos se empezó a revisar y a ajustar sistemáticamente los esquemas para que se asemejaran más a la imagen que tenemos en nuestras retinas. Y la empresa de reducir el mundo de 3 dimensiones a una imagen bidimensional es un logro que solo se intentó y consiguió en la Grecia antigua y en el Renacimiento, posiblemente por sus propósitos dramáticos y narrativos. Parece extraña la idea de dibujar algo reconocible sin pretender que se parezca a lo que representa. En realidad, esto sucede muy a menudo. Piensa en los dibujos de los niños o en los íconos. Estos no se parecen al objeto que representan, pero es fácil reconocer su objetivo. Al igual que los dibujos de los niños, los esquemas de los antiguos egipcios representan en virtud de simbolizar los objetos. Los esquemas podían transformarse, modificarse y hasta abandonarse cuando no concordaban con lo que el autor del dibujo quería representar. El pintor realiza un proceso de ensayo y error, de realización y ajuste. Inicia con el esquema y lo va modificando hasta lograr lo que pretende. ¿Qué parece hasta aquí la teoría de Gombrich? Piensa que la respuesta deja a los dibujos en un lugar u otro respecto a cómo nos transmiten información del mundo. En el siguiente video, vamos a ver la teoría de Gombrich respecto a la interpretación de imágenes. Y finalmente, contestar cómo explicaba la diversidad de estilos pictóricos. Déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.
Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.